Sí, la verdad es que la primera y la última escena son como espejos, ¿no? Donde en la primera tenemos esa madre y esa hija en la oscuridad intentando preguntarse, cuestionándose, pero sin obtener respuesta, esa incomunicación que en la última escena se repite pero distinta, ¿no? Tenemos también esa madre y a la hija, pero ya no están solas, están rodeadas de la familia, ya no están a oscuras, es el amanecer, hay una posibilidad de encuentro. Para mí el inicio de la historia tiene que ver con un suceso que no es que se inspire en él, pero sí que detona el deseo por mi parte de acercarme a esta realidad y finalmente a querer contar esta historia, y tiene que ver con el suceso de Ekai, ¿no? Que es un chico trans que con 16 años se quita la vida y que lo hace justamente para intentar visibilizar su situación y la realidad de niños y niñas y jóvenes trans que hasta ese momento, que era 2018, no estaba visibilizada en absoluto, ¿no? Yo sí que siento que en el País Vasco fue un pequeño despertar, porque las transidentidades no se asociaban a las infancias en aquel momento en absoluto. Y a partir de ahí sí que yo siento que empezaron a invitarse a familias, a programas de televisión, a programas de radio, a compartir sus experiencias, y comenzó a abrirse un poco esa brecha, ¿no? y ese debate en los medios, y bueno, y hacernos conocer la diversidad de las formas de expresarse y de estar en el mundo de niños y niñas también desde la tierna infancia. Y por eso, bueno, para mí como también era fundamental hablar de ese tránsito de la familia, pero sobre todo de la relación de esa madre y de esa hija. El hecho de que la primera escena pues eso, esté formulada por Anne, pero estamos viendo a Lucía, mientras que en la última la formula Lucía, pero estamos viendo a Anne, habla de cómo se van a pasar el testigo estos dos personajes a lo largo de la película. ¿Tuviste claro desde el primer momento que querías empezar y acabar así la película? Lo que tuve claro desde bastante el principio del proceso fue que quería abordar ese doble personaje protagonista, ¿no? De lo que quería hablar era de la relación entre esta madre y esta hija, ¿no? Madre-hijo al principio de la película, madre-hija al final, y por lo tanto esa relación, si se convertía en la protagonista, iba a tener como dos caras, ¿no? de esa dialéctica, que por una parte era la niña y por otra parte la madre. Esto sí que lo tuve bastante claro desde el principio gracias a una de las reflexiones que compartían las familias, que eran que era la familia la que hacía el tránsito, no tanto el niño o la niña, que siempre había sido quien era, sino la mirada del resto era lo que del resto de las personas alrededor del niño o de la niña, era lo que tenía que transformarse, ¿no? Y esa intersubjetividad era algo que me interesaba mucho, bueno, porque también ya aparecía en mis anteriores cortometrajes, y también porque creo que nos interpela a todos y a todas, ¿no? Que a veces siento que se entienden las películas de temáticas LGTBIQ como películas de nicho que solo atañen al colectivo, y pienso que es al revés, o sea que estamos todas y todos interpelados y somos partícipes de la realidad de estas personas. Entonces, hacerlo de esta forma bueno, y rodear al personaje de Lucía de estos distintos personajes que al final componen la colmena, y que cada uno representa una posición o un entendimiento distinto sobre el tema central de la película, pues podía invitarnos a todas y a todas a sentirnos más identificados con unos o con otros, y a sentirnos más interpelados, ¿no? Y bueno, y a sacar de alguna forma de ese nicho, de ese target, la película, realzándola como una cuestión de identidad, donde dentro de la identidad también tenemos las identidades LGTBIQ+. Te he oído comentar que te cuestionaron este protagonismo doble en algún momento y que utilizaste distintas herramientas para construirlo. Sí, bueno, como era mi ópera prima, siempre pues, en los distintos laboratorios de guión
por los que he pasado, pero no solo de guión, sino incluso cuando ya estábamos enseñando una versión en work in progress, donde todavía estábamos cosiendo, ¿no? Esos balances, ese balance entre los pesos de los personajes, se me cuestionaba mucho el hecho de que no me centrara única y exclusivamente en una de las protagonistas. Y ya eso, desde guión me preguntaban quién es la protagonista y yo siempre respondía que eran las dos porque era su relación lo que se transformaba, ¿no? Y eso me decían siempre, eso no puede ser, eso como que eso estaba abocado al fracaso. Y claro, bueno, yo me lo tomaba como que entonces quizá todavía no estaba funcionando lo suficientemente bien, ¿no? Entonces que tenía que seguir trabajando en ello, pero no quería pensar que en cine no se pudiera hacer una película que no fuera contada desde un único punto de vista. Bueno, creo que hay muchísimos ejemplos también ya, pero sobre todo en la literatura y en otras disciplinas creo que eso se ha superado, ¿no? Entonces, bueno, me lo tomaba como el reto de intentar trabajar para que funcionara y para que no generara esa duda, ¿no? Entonces, pues tuve que inventarme mis propias herramientas para medir cómo, bueno, una escaleta clásica al uso ya llegó un momento en el que no me servía porque no podía visualizar de qué forma estaban este doble viaje interaccionando entre sí. Entonces, tuve que inventarme una fórmula que me servía a mí, que no tiene por qué servir a nadie más, pero sí que me ayudaba a visualizar a golpe de imagen no solo el trayecto individual que hacía cada uno de estos dos personajes, sino también en qué lugares, en qué momentos se encontraban y de qué forma, y desde qué punto de vista estaba contada cada una de las secuencias de la película y cómo se establecían los nexos de unión entre los tramos en los que estábamos en el punto de vista de la madre y los tramos a los que pasábamos con la niña, ¿no? También me permitía, bueno, apuntar o señalar de alguna forma en qué escenas cada uno de esos otros personajes más secundarios pero igualmente importantes porque están conteniendo toda esa relación adquirían ese mayor protagonismo para así poder medir, como decíamos, pues esos pesos, ¿no?, entre los personajes. Primero yo estaba trabajando con escaletas de Excel, después pasé a pizarra magnética con tarjetones donde con imanes de colores podía ir señalando el punto de vista y desde quién estábamos contando cada secuencia, entonces ya la relación de colores me daba también una sensación. Pero después elaboré pues, un documento específico donde podía enumerar las secuencias, pero al mismo tiempo hacer unas gráficas donde podía ver el viaje de cada personaje, cómo se interaccionaba. De toda esta gente que te recomendó que eligieras una de las dos protagonistas, ¿te han dicho algo después, como por ejemplo que tenías razón? No sé, tampoco se trata de... O sea, yo me lo quiero tomar como realmente que para cualquier autor estos laboratorios no se trata de una lucha de tener razón o no, o de que su opinión valga más que la mía o que la mía más que la del mentor. Creo que hay que entenderlo como un proceso donde tú tienes la oportunidad de que alguien lea y que de alguna forma detecte las cosas que podrían ser un problema o no, ¿no? Y luego tú tienes también que tener, para mí es como un gimnasio, los laboratorios donde lo que vas haciendo es como encontrar dónde tú eres inamovible y dónde te escuece un poco lo que te están diciendo, porque quizá donde te escuece es que tienes trabajo que hacer, pero hay en otras cuestiones donde sientes que respondes automáticamente porque es algo que para ti es fundacional en la película, y para mí este tema de la transición de la familia era algo que es lo que dio sentido a comprender desde dónde yo quería contar la película, sobre todo porque yo tampoco era una persona trans y entonces tampoco me sentía legitimada a contar la historia de la niña, y sin embargo creo que el hecho de que todas las entrevistas de la parte de documentación que realicé las hice con los padres y las madres, pero sobre todo las madres,
que es una figura con la que yo me puedo sentir más identificada y incorporar a ese personaje en la narrativa me parecía más honesto para conmigo, más interesante para con lo que se había podido estar contando alrededor de esta temática y bueno, pues para mí era incuestionable. Entonces por eso digo que cada vez que se me decía eso me lo tomaba como la oportunidad de identificar dónde estaba fallando para no ser un recurso orgánico, ¿no? que fuera incuestionable en su lectura. Entonces, bueno, yo por lo menos me siento tranquila de haberme exprimido hasta el máximo para llevar adelante a cabo ese objetivo, ¿no? Gracias al cuestionamiento también de todas estas personas por el camino. Has mencionado ahora las entrevistas que hacías a las familias. ¿Qué preguntas te interesaban a ti especialmente para documentarte cuando hacías estas entrevistas? De entrada creo que es sobre todo como colocarte en el lugar de escucha, ¿no? Y preguntarles pues cómo había sido el proceso en cada caso, porque es que en cada caso era tan completamente distinto. Entonces no era tanto una entrevista donde yo, bueno, claro que más o menos puedes tener un poco como unas preguntas básicas, pero sobre todo son preguntas que van haciendo en función del relato, ¿no? Y de lo que cada uno te está contando, cada una, porque la verdad es que en aquella primera fase sobre todo eran mujeres, las madres las que venían a hablar. Pero bueno, podían ser preguntas como ¿cuál fue el momento del punto de no retorno en el que estos niños y estas niñas se expresaron por primera vez con claridad y rotundidad por quiénes eran, si estaban ellos presentes o no? Porque, por ejemplo, eso solía pasar, que no siempre era una manifestación que se hiciera a los padres, quizá era un familiar más secundario, con menos compromiso, ¿no? O menos vinculación. ¿Cuáles habían podido ser esas manifestaciones previas a este punto de no retorno que quizá no habían sabido leer en su momento, ¿no? ¿De qué forma pudo esa revolución o ese terremoto poner patas arriba sus propias ideas sobre el género? ¿Cuál había sido el momento de mayor dificultad a la hora de decidir acompañar o no a estos niños para los padres y las madres? Pero sobre todo eso, eran quizá preguntas que venían más dadas por lo que escuchaba y por la dirección que tomaba la conversación. Algo que generalmente preocupa a los guionistas a la hora de escribir es elegir los nombres. ¿Cómo llegaste a elegir Aitor, Coco y finalmente Lucía? Bueno, Lucía estuvo claro desde el principio, en tanto que la peli tiene que ver con eso, con el despertar, con la mirada de los demás hacia nosotros, pues la Santa Lucía como patrona de la vista y de la mirada, y también por lo que irradia Lucía también, ¿no? como nombre, que irradia luz y ese nombre para el final del personaje, de este pequeño tránsito que tiene lugar en esta etapa y que será el inicio de otro viaje, ¿no? Pero Lucía estaba claro. Aitor di un poco más de vueltas alrededor del nombre porque, también queríamos que fuera, o sonoramente por lo menos, fuera reconocible fuera del País Vasco como un nombre masculino. Pero me interesaba porque Aitor en euskera, el lexema Aitor, de Aitor tú, significa confesar o reconocer, algo así. Y me parecía apropiado. Y para el mientras tanto, Coco, pues era un nombre como neutro, que podía ser además muy evocador, porque a mucha gente pues, le recuerda a Coco Chanel, y entonces tiene también este interés por el hecho de que, de diseñar, de la ropa, del vestido, de cómo te presenta la performance, y cómo también ese vestido en la película es importante. Pero también podía tener para mí, aunque no lo exploto en la película, tenía el sentido de que se convertía en un nombre del que Lucía se reapropia, que parte siendo cocoliso como insulto, porque quizá en algún momento le habían cortado el pelo,
¿no? Corto, y esto se convierte, como me decían en los relatos, como siempre en los casos de las niñas trans, justamente los momentos de ir a cortar el pelo en la peluquería de cara a un evento importante como un bautizo, una comunión, una boda, cuando les cortan el pelo bajo ese aspecto culturalmente masculino, era un momento de drama total. Entonces, pues yo me imaginaba también a esos hermanos alrededor utilizando, ¿sabes?, cómo hacemos los hermanos y las hermanas, como ese punto vulnerable para atacar ahí, ¿no? Y ese coco liso que a Lucía tanto le molesta, pues finalmente ella en algún momento ahí en el pueblo se lo reapropia para usarlo de una forma neutra en la que se puede presentar ante ese grupo nuevo de amigos de una forma sin declinarse, ¿no? De una forma más libre, que también creo que es algo que sucede, históricamente ha sucedido con todos aquellos nombres, motes que han sido insultos para la comunidad LGTBIQ, que después, o para la comunidad negra, que después se lo reapropian también, ¿no? Como con orgullo y con alegría. Entonces, bueno, en una forma, para mí, me ayudaba a pensar en estos términos y así construyo el nombre de Coco. No sé cuánto sabías tú ya de antes, pero ¿qué importancia le diste a la documentación sobre el mundo de la apicultura? Pues no sabía nada, o sea, bueno, a ver, es verdad que el título de 20.000 especies de abejas está ya desde no las primeras versiones de tratamiento, no, pero ya en la primera versión de guión sí. Y llego al símbolo de la abeja de una forma bastante intuitiva, porque al final, bueno, es como la abeja es como el símbolo de la diversidad, ¿no? Son las garantes de la diversidad, y yo eso sí que sabía, dentro como del mapa conceptual que haces alrededor de la película, que quiero hablar sobre diversidad, diversidad de creencias, de lenguajes, de culturas, de identidades, de formas de desear, de estar en el mundo. Entonces, bueno, llego así a las abejas y entonces empiezo intuitivamente a tirar de ahí y enseguida me encuentro con una balada antigua vasca que habla sobre esa relación de las familias de apicultores con las abejas y cómo las consideran animales sagrados. Y entonces encuentro este rito por el cual comunican a las abejas tanto cuando nace un nuevo ser en la familia como cuando muere alguien. Y esto ya es evidentemente un elemento que puede funcionar narrativamente muy bien, ¿no?, en la película. Entonces ya me quedo ahí en las abejas y entonces ya empiezo a contactar con un apicultor que ha terminado siendo mi vecino y hablo, bueno, desde el 2020, 2019 finales, empiezo con él a estar en los distintos momentos del año para ver también las distintas tareas que tiene que realizar, y en todo lo que él me cuenta encuentro infinidad de documentación, o sea, de información que no sé, que en el plano simbólico me sirve, ¿no?, para la peli. Entonces al final se convirtió en un recurso como muy fértil para mí, para seguir ideando o pensando, aparte de todo lo que aprendí, claro, y como toda la imagen, por ejemplo, de la organización de la colmena, ¿no?, que al contármelo él, de alguna forma empiezo como a pensar que, bueno, cada uno de los personajes de la familia puede tener también una función y después, eso al principio solo me sirve a mí narrativamente, pero después incluso surge la propia secuencia donde la tía juega con la niña a un juego en el que simbólicamente ella ve como Lucía se identifica como una niña, ¿no?, como la abeja reina de la familia. Entonces, al final sí es como ha sido como un proceso de ida y vuelta, ¿no?, el de documentación del mundo de las abejas. En 2018 es cuando comenzaste a desarrollar la historia. ¿Cómo ha evolucionado desde los orígenes? Curiosamente, como en la escultura, ¿no?, ya que Anne hace escultura, el personaje de Anne, pero yo creo que ha sido el proceso, sobre todo ha sido como de vaciar, ¿sabes? Que igual al principio justo
por toda esa responsabilidad con la que sentía que me acercaba al tema, que quería contarlo con rigor, pero también sin caer en lugares comunes, intentar que no fuera tampoco un panfleto ni una propaganda, pero no dejar de estar cerca de la realidad. En fin, quizá al principio había muchas cosas, ¿no? De todo eso que bebía de los relatos de las familias, porque claro, como te digo, cada relato era una película en sí misma, entonces había tantas cosas y todas eran tan impactantes, tan fuertes, que es probable que al principio hubiera demasiado. Entonces ha sido como un proceso de ir vaciando, como en la escultura, para llegar a la pieza que hay dentro de ese bloque. Ya fuera de la escritura, o sea, incluso habiendo vaciado y tenido el guión, luego vamos a montaje y ahí siempre lo decimos, ¿no? Pero viene la reescritura final y en esa reescritura final todavía se quedan muchas más cosas fuera. Apicultura, escultura, comunidad trans, País Vasco francés. ¿Cuándo hicieron clic todas estas piezas? Pues mira, sobre todo, o sea, el clic que más me preocupaba era el nexo entre el mundo de las esculturas y de las abejas. Y sucedió cuando en el proceso de documentación de la escultura encontré que había un tipo de escultura que se llamaba el bronce a la cera perdida, la escultura en bronce a la cera perdida. Y cuando descubro esto, es como de repente no sabes hasta qué punto fue un clic, pero como mi cabeza y como una sensación de mágica, y además que es que otorgaba mucho sentido a que toda la organización familiar tuviera sentido, o sea, que por una parte tuviera esa tía que se dedicaba a la cría de abejas y tuviera a esa hermana, que era la gestora de la obra del padre, que viera en la cera de las abejas un elemento para poder producir escultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues como en todas las unidades familiares, que también en el País Vasco los caseríos eran unidades de producción, en realidad, eran unidades de producción económica, pues esta idea de aprovechamiento y que le da identidad y sentido también a la familia. Entonces, encontrar que esa cera de abejas me podía unir los dos universos me pareció magia pura y sí, afortunadamente llegó a tiempo, porque sí que siento que durante un tramo estuve como peleando, resistiéndome a... O sea, cuando no existía el nexo de unión, sabían que eran universos demasiado simbólicos, alegóricos, como para convivir sin reñir, pero es verdad que cuando encuentro lo de la cera, siento que se colocan y se ubican y encuentran su sitio dentro de ese marco, que es lo que les da sentido. Has mencionado ahora los paisajes y localizaciones, que la verdad es que son bellísimos. ¿Había algún lugar en concreto que te generaba más ganas de ir o te inspiraba? Sabía que quería contarlo en el pueblo donde nací, que es Laudio, que es un pueblo fronterizo entre Álava y Vizcaya. Está en la misma muga. Y porque me parece como una foto de ese País Vasco real, no el que nos venden, que es puro bucolismo y paisajes verdes, sino es un paisaje verde, es un valle muy rodeado de naturaleza, pero al mismo tiempo súper atravesado por la industria, y esa imagen me parece mucho más real y más fiel a lo que es el País Vasco en realidad. Y además, bueno, para mí también tenía ese sentido de que ya el propio telón de fondo a la casa familiar, por ejemplo, ya nos podría estar hablando de ese conflicto temático de la película, ¿no? Que es la identidad una cuestión natural y esencial, o es una construcción que se produce y se reproduce, ¿no? Como los significados, como el propio sistema de género, como la normatividad familiar, en fin, y eso para mí lo podía estar representando todas esas empresas que se ven, que hubiera deseado que se vieran un poquito más, pero lo jugamos mucho a nivel sonoro, porque un poco ya se ve, entonces eso nos permitía jugarlo sonoramente mucho más, también con ese tren que pasa cerca de la casa constantemente, que ya te
también te coloca en ese paisaje, ¿no? de tránsitos y de transiciones. Pero sí, esa dicotomía entre esa industria que produce y reproduce significado y ese telón de fondo de la montaña detrás era algo que me interesaba. Y luego ya sí que es verdad que había paisajes en los que yo pensaba específicamente al escribir el guión que estaban alrededor de mi pueblo, ¿no? Y que pertenecen a mi infancia y que finalmente no fueron esos, pero pues por cuestiones de producción que hacían que no sirvieran, y hubo que buscar otros nuevos, pero también siempre alrededor. Una frase que a mí me ha calado mucho de la película es: ¿por qué tú puedes saber quién eres y yo no? ¿Tú tienes alguna frase que te haya marcado especialmente? Hombre, por ejemplo, las frases que comparte con Eneko en la intimidad de la noche, de la cama, en las que le pregunta a él desde cuándo él sabe que es un chico y si él cree que algo malo sucedió en la tripa de la madre, ¿no? Porque ella siente que no es como el resto de niños y de niñas, y entonces lo ve como problemático porque no conoce a nadie más en su situación, ¿no? Esas dos frases provienen de la realidad, o sea, de algunos de los testimonios de las familias, y claro, son frases que cuando escuchas, a mí por lo menos me golpean fuerte, ¿no? Porque también te da la dimensión del nivel de profundidad del pensamiento de un niño tan pequeño o de una niña tan pequeña, y creo que eso es también algo en lo que intento incidir con la peli, en el reconocimiento de los niños y niñas como seres con unas psiques y con unos pensamientos muy elaborados, que muchas veces creo que infantilizamos y ninguneamos, y al revés, ¿no? O sea, siento que tenemos como el mismo aparato psíquico, y lo que les puede faltar a lo mejor es un nivel de riqueza léxica para a lo mejor formular ciertas ideas, pero que también para nosotros los adultos ese nivel de riqueza léxica a veces se convierte en una jaula que también encierra nuestros pensamientos en una forma lógica, y que nos impide como pensar, sentir, expresar y vivir como desde un lugar más dimensional, no sé, más perceptivo, como pueden hacerlo ellos, ¿no? Y no es una mejor que la otra, pero sí que esas frases me daban la temperatura de ese tipo de pensamiento tan complejo, tan profundo que tienen estos niños y estas niñas en su intimidad, en su cabeza, cuando están constantemente dándose cuenta que hay algo que no son capaces de identificar, que les impide participar como lo hacen sus hermanos y sus hermanas, por ejemplo, ¿no? Y ellos y ellas no pueden hacerlo, pero no son capaces de identificar por qué, porque están aprendiendo el marco cultural, ¿no? y esos límites y esas normas. Y bueno, claro, y en ese entretanto pues se produce mucha reflexión en estas cabecitas. Claro, cuando tienes un personaje que tiene 8 años, te invita a mirar el mundo a través de esos ojos, ¿no? De 8 años. Y eso me parece muy interesante porque, por ejemplo, pues eso te puede llevar a pensar o a hacer ese retrato, por ejemplo, del entorno religioso, que a ojos de cualquier adulto y en relación al tema de la película podría automáticamente concebirse como un espacio de represión, ¿no? El contexto religioso al que le introduce la abuela, pero sin embargo, a través de los ojos de una niña de 8 años, ¿por qué va a ser eso un espacio opresivo si viene dado de la mano de un ser al que ella ama y además se siente protegida por ella, la abuela, que le lleva ahí? Porque para ella es un espacio especial. Bueno, pues de esa forma encuentro cómo también el escenario, o sea, la escena de la iglesia se convierte en una oportunidad para Lucía también, para, a través del conocimiento de lo que es la fe, por ejemplo, encontrar ahí sentido y fortaleza para seguir creyendo en sí misma, ¿no? Cuando se le dice, la fe es una fuerza que te da, que sientes desde dentro para
para seguir hacia adelante con lo que tú crees. Pues esto se convierte en una herramienta para ella que la da fuerza para seguir adelante. Y de otra forma, pues si no hubiera accedido a través de la abuela, que por cierto tiene vetado y prohibido llevar a la niña a la iglesia, ¿no?, por la madre, pero la abuela lo hace igualmente, pues a lo mejor no se habría desencadenado ese proceso en el que Lucía va a ir cada vez cogiendo más fuerza y creyendo en ella y en que su forma de estar en el mundo es legítima y tiene espacio. Supongo que condiciona bastante rodar con una niña de 10 años. ¿Qué dificultades planteó y qué estrategias utilizasteis para protegerla y mantener el espíritu del juego? Es una niña muy especial, con una inteligencia emocional y racional, pragmática, muy grande. No solo ella, también Unax Aiden, que hace de su hermano, y Andere Garabieta, su hermana mayor, que es también pura brillantez. O sea, ha sido un regalo trabajar con ellos tres. Además son los tres muy amorosos y han hecho mucha piña, ¿no? Y era muy fácil, o sea, fue muy fácil llegar por lo menos al aspecto que era importante para mí, que era que parecieran hermanos. Con las adultas fue un trabajo convencional, de desglose de personajes, de escenas, de su viaje, de dónde vienen, de cuál es el subtexto de cada frase que se dicen, bueno, convencional totalmente. Pero con Sofía, pues intenté, y con el resto de los niños, intenté preservar cierta frescura a la hora de rodar las escenas. Entonces, todo lo que fueron los ensayos, es como que me inventé un guión paralelo para ensayar escenas que se parecieran mucho a las que iban a estar rodando, a las que estaban en el guión escritas, pero que fueran distintas, ¿no? Y así lo que conseguía era, por una parte, pues que ya formaran parte de esa memoria familiar, que eran escenas distintas a las rodadas, pero que al final versaban en los mismos conflictos centrales en los que estaban construidas las escenas del guión, y también, bueno, pues en todas esas improvisaciones que hacíamos, yo también iba ya introduciendo pues la cámara, mi forma de trabajar con ellos, de darles indicaciones, de ver hasta qué punto ellos podían, sin interrumpir el flujo, incorporarlas y seguir jugando con ellas, sin delatar la cámara. Bueno, pues todo ese trabajo fui dándome cuenta de que podía ser una técnica, o sea, un método válido en toda esa parte de ensayos. Y entonces con Sofía, aunque no le di no les di a ninguno de los niños el guión completo porque no quería que se estudiaran ninguna frase, sobre todo porque también había el peligro de que, bueno, de que pudieran, o con los padres o con algún otro adulto, como interpretar estas escenas de otra forma. Entonces luego iba a ser más problemático de construir para llegar a donde yo quería que trabajar desde ahí. Por eso también siempre agradezco mucho la confianza de los padres de todos ellos, de haber aceptado, ¿no? Que no iban a leer aunque se lo ofrecí, pero también les expliqué que prefería ser yo la que trabajaba y bueno, obtuve toda su confianza. Entonces con Sofía lo que es obvio es que no le iba a ocultar ninguna escena de la película. Entonces con ella hice un trabajo en paralelo de ir abordando cada una de las tramas de la película en cada sesión, ¿no?, de trabajo que hacía con ella, donde trabajaba pues eso, una trama que podía ser su relación con Nico, y cómo empezaba, cómo se desarrollaba y cómo terminaba. Entonces, en una sesión trabajábamos y yo le explicaba absolutamente, de hecho muchas veces leía indirectamente las líneas de texto, la descripción, pero bueno, yo explicaba y le contaba a Sofía cada escena y ella la dibujaba en un post-it, ¿no? Y entonces así fuimos construyendo un mapa dibujado enorme que a mí luego me permitía comunicarme con ella rápidamente, de decir, bueno, hoy vamos a rodar esto, cómo está tu personaje. Con un post-it de colores señalábamos las emociones que podía ella
bueno, identificar alrededor de lo que pasa en cada escena, sobre todo en cómo se siente el personaje según cómo le leen y cómo le tratan, ¿no? en cada ámbito, en cada atmósfera de las de la película. Y entonces, bueno, pues con esta herramienta, ella también, al dibujar, también al final lo traducía a su propio idioma, ¿no? Entonces, como me parecía interesante que ella también participara de alguna forma en construir ese guión que para ella le hablara y que pudiera reconocer más rápidamente su viaje. Y luego sobre lo del, es importante, sí, lo del espacio de seguridad, porque, bueno, fue algo que se construyó como muy íntimamente, no solo yo con ella, sino con todas las actrices de la película, ¿no? Porque había escenas que para Sofía eran duras, y no me refiero como a las que quizá pueden ser más evidentes, sino también había algunas que, pues bueno, como por ejemplo cuando se tiene que meter con su hermano en la cama, ¿no? Que al final no deja de ser algo de mucha intimidad y que le estás pidiendo hacer, y que por más que tenga 8 años no deja de ser algo pues que puede generar. O el momento de la discusión con la madre en las piscinas, en el cubículo del baño, donde tiene que enfrentarse a ella y gritarla. Esa fue una escena que nos costó mucho rodar y que, bueno, pues que era importante también que ella sintiera que podía realmente llevarlo hasta el límite, porque Patricia estaba jugando también y que no estaba haciendo nada a que a Patricia le fuera a sentar mal. Entonces esto también me acuerdo de hablarlo con las dos, y cómo las dos, Patricia por ejemplo, compartía con ella cuáles eran sus trucos en situaciones o en escenas difíciles o que a ella le movían mucho, y con la otra persona. Y entonces, pues por ejemplo, establecimos que en esas secuencias, que lo que íbamos a hacer luego al final era como súper abrazarnos para darnos cuenta de que una cosa es el personaje, otra es el actor, y que tuviéramos como muy claro esa diferencia, porque ni Lucía es Sofía, ni Anne es Patricia. Entonces eso era muy importante. Y luego garantizar ese ambiente de juego fuera casi nos lo proporcionó más ella, la propia Sofía, a los demás, que los demás a ella, porque ya te digo, y lo he dicho siempre, es una de las razones por las que nos costó tanto ver que teníamos a Sofía en la primera sesión de casting que hicimos, que ya vino ella, y no la probamos para el personaje de Lucía hasta ver a 500 niñas, ¿no? Y tenía que ver con que es una niña tan divertida y tan distinta a Lucía, que bueno, que es que ella era la que cuando llegaba a set hacía que se notara y hacía que toda la vibración en set se elevara inmediatamente, ¿no? Porque era muy juguetona, era muy social, y entonces intercomunicaba a todos los departamentos sin querer, nos hacía partícipes de su juego, y era un gusto verla trabajar. Y luego, claro, pues bueno, sí que al terminar las escenas siempre tratábamos de que ellos, los niños, tuvieran como descansos, juegos para jugar, para salir del tema de la película y de lo que es el rodaje también. Pero en realidad es que estaba ella muy a gusto, o sea, en rodaje. Y Unax también es un niño que ha hecho muchas películas ya y que ha trabajado mucho, y que se le ve que está también muy familiarizado y como pez en el agua. O sea, la verdad es que fue una suerte encontrarles a todos y a todas, pero sí, una suerte enorme. Tenéis 15 nominaciones a los premios Goya y has acumulado ya varios premios, pero sin contar estos premios físicos, ¿cuál es el mayor premio que te has llevado de hacer la película? Yo creo que es un proceso, o sea, no es como una cosa y que es identificable, es un proceso de muda de piel, o sea, de transformarte en otra persona a lo largo de estos 5 años. Y claro, es gradual y es como sedimental, no sé si existe, pero es como que se va acumulando, ¿no?
experiencia que tiene que ver con conocer a todas estas familias, con indagar en mí misma, en compartir el guión y comentarlo y debatirlo también con personas transadultas que me devuelven también sus experiencias, cómo lo viven o no, en poder llevarlo a la audiencia, a audiencias de tantos lugares distintos. Eso sí que es, me parece que en eso me siento muy, muy afortunada, porque todas y todos hacemos las películas queriendo compartirla, ¿no? con la gente, y es un regalo muy grande cuando realmente lo puedes llevar a tantas personas, ¿no? Y yo me siento muy afortunada por eso, por los festivales que han llevado la película a todos los rincones del mundo, y también por los distribuidores de los distintos territorios que también han apostado por la película para llevarla a sus salas en países muy diversos, donde pueden estar más o menos avanzados en materia de reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad, porque no en todos los países donde se ha comprado son países donde están pudiendo vivir libremente estas personas. Entonces también ahí siento agradecimiento por agentes de la industria que están haciendo la apuesta por meter estos contenidos ahí, ¿no? Y ese diálogo con el público realmente es yo creo lo más positivo, lo más bonito. Y es que te das cuenta también de lo milagroso que es el cine, ¿no? Que es magia, que un guión que en un momento dado sí pudo, bueno, está escrito y tú lees un guión, y aunque muchas veces se dice que el guión es como más aséptico, más frío, más técnico que una novela o que la literatura, aún así pues ya puede contener como una experiencia ciertamente emocionante leerlo, ¿no? Pero luego, claro, eso pasa a desglosarse en 3000 secuencias, aspectos, personajes, o sea, y se convierte como en átomos. Tú estás trabajando con átomos de esa película y ya dejas de ver la película, estás trabajando con elementos y además como diseccionándolos y atendiéndolos desde un lugar muy clínico, entonces ahí hay de todo menos emoción. Hay mucha angustia, y cuando ya todo eso se ha materializado y hay que volver a coserlo, ¿no? En esa mesa camilla de operaciones que es el montaje, de repente se vuelve a convertir en un ser vivo, y que eso que ha estado absolutamente descuartizado durante tanto tiempo del proceso de creación llegue a penetrar en eso que es sutil y absolutamente incapturable, que es el alma humana, me parece, o sea, no deja de fascinarme y me parece un milagro. Y ya una vez hecha, que todavía conecte y que pueda emocionar a alguien que encima vive en Taiwán y que no compartimos un código cultural en absoluto, es que me parece un milagro, la verdad. Es una preciosidad y es un privilegio poder trabajar en esto.